Bienvenidos a un nuevo episodio de ACIPI Podcast denominado Tres Miradas, Mónica Wolf. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de este podcast que hemos llamado Las Tres Miradas. Este podcast no lo hago sola, sino que es fruto del trabajo que realizamos en el Subcomité de Desarrollo Personal, que se enmarca en el Comité de Desarrollo Profesional, y en esta ocasión JJ y yo estamos al frente de este proyecto. Se nos ocurrió entrevistar a gente que nos pudiese contar su experiencia de desarrollo tanto profesional como personal, porque indudablemente necesitamos herramientas personales para desarrollar nuestra profesión y enfrentarnos tanto a situaciones difíciles como a situaciones de éxito. Es igual de importante saber gestionar la ansiedad cuando algo nos va mal, como el ego cuando la vida nos sonríe. Teniendo en cuenta que el mes de marzo se ha convertido en el mes de la mujer, aprovechamos la ocasión para entrevistar a tres mujeres con perfiles profesionales distintos. Y ahí surgió el título de nuestro podcast, Las Tres Miradas, donde conversamos con mujeres que han abierto camino en profesiones en las que tradicionalmente prevalecían los hombres. El podcast cuenta con 3 capítulos cuyas protagonistas van a ser Mónica Wolf, Mónica Ferrer como socia de despacho familiar y Jimena Souza, socia de un despacho tradicional. Y hoy, que es el primer capítulo de nuestro podcast, hoy tenemos el honor de recibir a Mónica Wolf, abogada colombiana que a su vez ha sido capaz de ser madre de 3 hijas y fundar su propio despacho. Es una mujer que ha construido su carrera con determinación, valentía y una visión muy clara de su propósito. Además, es alguien a quien le tengo un enorme cariño y que en cierto modo ha sido una de mis mentoras en el mundo de la propiedad industrial. Nos conocimos en el año 2009 en un congreso de ECTA en la ciudad de Vilna. Por si alguien no sabe situarla muy bien en el mapa, pues Vilna es la capital de Lituania. Y bueno, pues es un congreso que digamos que fue surrealista y que nos trae muchos recuerdos. Y en ese congreso, a pesar de su estatus de socia y de que aunque no lo parezca nos llevamos unos cuantos años, no dudó ni un momento en llevarme de la mano para hacer networking con ella, presentarme a sus colegas, llevarme a todas las comidas, cenas, sin importarle nada, ni mi juventud, ni mi falta de experiencia en ese momento y por supuesto mi categoría profesional que en ese momento, no sé, sería junior. En fin, bueno, ella me ha marcado muchísimo el camino, me ha dado muchos consejos, me ha enseñado sin quererlo cómo hablar, cuándo estar callada y a saber escuchar. Y por todo esto, y por muchas más cosas, le debo muchísimo. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y por haber accedido a que te entrevistemos. Entonces, bueno, para empezar, vamos al origen de todo. Y cuéntanos qué es lo que te motivó a estudiar Derecho y cómo tomaste la decisión de fundar tu propio despacho. Porque, bueno, asumo que debiste ser como las primeras mujeres que fueron a la vez socias y fundadoras de su propia firma. Bueno, primero que todo, mil gracias por esta entrevista. Así la gente no lo crea, estas cosas a mí me matan. Yo para hablar en público soy de lo peorcito. Puedo pararme enfrente de 60,000 personas y contar un chiste, pero para hablar en serio es desastre. Mil gracias por esas palabras cuando usted me llamó o me escribió y me mostró todo esto que ha dicho de mí. Le juro que evidentemente se me aguaron los ojos, que fue muy emocionante porque pues nunca lo he pensado, nunca lo he pensado así y saberlo me alegra el alma y de nuevo 1,000,000 de gracias. ¿Por qué estudiar Derecho? Estudié Derecho porque era lo único que no tenía matemáticas. Me imagino que habrá mucha gente que tendrá pues la vocación y que el corazón le late cada vez que lee un decreto o una ley. A mí eso no me sucedió. Inicialmente pensé entonces en arqueología o antropología y mi papá, quien pues, fue mi mentor y la persona por la cual estoy aquí sentada realmente, me dijo que si pensaba pasar el resto de mi vida en el sótano de un museo y me pareció un poco aburrido. Entonces decidí que lo que más se asemejaba a algo que no tenía matemáticas y que pudiera leer, porque eso sí me encanta, fue el derecho.
Y bueno, aquí me tienen, gran abogada. Y el primer empleo que tuve, evidentemente fue propiedad industrial, un aviso en la universidad, porque pues obviamente estamos hablando de la prehistoria, a donde no había LinkedIn, a donde no había nada de esto, y había un letrerito en la cartelera de la Universidad de los Andes, de la cual me gradué, a donde necesitaban un abogado en Cavelier Abogados. Y allí fui a mis 22 añitos a empezar a trabajar, recién casada, que sí quería trabajar en propiedad intelectual, porque en ese momento el gobierno en Colombia había emprendido un proceso de apertura económica y entonces había demasiado trabajo, había gente que quería importar cosas, que quería registrar marcas, que querían empezar negocios nuevos, y esta persona se me acercó porque sabía que yo había trabajado en Cavelier Abogados. Y me comentó que había una oficina de abogados de práctica general que querían abrir su práctica de propiedad industrial. Y le hablo de propiedad industrial, vuelve y juega, porque en la prehistoria esto se llamaba propiedad industrial. Fue más adelante que se... En España se sigue llamando propiedad industrial, y está súper diferenciada de la propiedad intelectual. Me siento chistosa diciendo propiedad industrial, pero bueno. Sí, ahí fue cuando monté mi oficina. Lo que pasa es que primero tenía un socio, después tenía otro socio, y después de 3 años fue cuando Jesús Méndez, mi socio, apareció. Yo siempre digo, Jesús apareció en mi vida. Oye, cuéntanos una cosa. A lo largo de tu trayectoria, bueno, como nos has contado, tuviste que abrirte paso, que es verdad que la propiedad industrial antes estaba principalmente dominada por los hombres, ¿no? O sea, ibas a congresos o los consejos de administración de las firmas, siempre ha prevalecido los hombres. Entonces, ¿cuáles dirías que fueron las barreras más claras, o si viviste situaciones evidentes marcadas por la envidia o por machismo, y si sentiste en algún momento que tenías que, no sé, que a lo mejor demostrar el doble por el simple hecho de ser mujer? Entiendo que a lo mejor en tu oficina no, o a lo mejor cuando montaste tu propia oficina, pero alguien pedía una reunión y prefería hablar con Jesús antes que hablar contigo. No lo sé, no sé si te has encontrado alguna vez en este tipo de situaciones. Lo que me encontré, o sea, ¿qué fue lo más difícil al principio? No tanto en el ámbito profesional, sino en el ámbito social, porque estamos hablando de hace 30 y tantos años, donde las mujeres casadas no viajaban solas. Exacto. O sea, yo creo que no sabía cómo se veía el counter de una aerolínea, porque yo pasé de viajar con mi papá y mi mamá a viajar con mi marido. O sea, nunca viajé sola. Claro. Y el primer congreso en el que estuve sola, que fue, por cierto, en Oaxaca, en el año 93. Yo decía, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se registra uno en un hotel? ¿Cómo? O sea, yo no sabía. Eso por un lado, o sea, la ignorancia y la candidez, además, la inocencia de que esto cómo funcionaba. Y lo otro era, lo que le digo, digamos, un poco la sanción, entre comillas, social, por parte de la gente, mis amigos. De la sociedad. De la sociedad. Dicho, ¿no? Que verían mal que una mujer. No, es que no, eso, o sea, pero ¿cómo? ¿Usted se fue sola? Yo, sí. Y eso, obviamente yo sentía, ahí seguramente la gente iba a hablar, entonces por ese lado fue complicado. Evidentemente, mis hijas, dejar mis hijas y yo irme, me causaba gran culpa,
me causaba angustia evidente. Acuérdense que no había celulares, no había, o sea, uno se comunicaba a través de los teléfonos en el hotel, ¿no? De faxes, de teléfonos en los hoteles y si uno le tenía que dar una razón, pues uno tenía que esperar a llegar al cuarto de hotel a ver qué había ahí. Llamar uno a cierta hora, no saber qué estaba pasando, o el típico caso, y yo me imagino que a usted como mamá también le sucede, que no era sino que uno pusiera un pie afuera y todo el mundo se enfermaba. Claro. O sea, es verdad que en ese momento desarrollábamos mucho la paciencia, cosa que ahora, que dicen que ahora que los jóvenes, bueno, los más jóvenes no lo tienen, y es verdad que, bueno, en cuanto te acostumbras a tener otras facilidades, también pierdes esa capacidad de ser más paciente que tenías antes. Pero absolutamente. Pero ya no solo tener que depender del teléfono del hotel, sino que, no sé, ahora porque con la eSIM todo te funciona, pero antes tenías que esperar a estar en un hotel o en el Convention Center y engancharte al Wi-Fi del hotel. No, pues eso no, ni siquiera eso. O sea, efectivamente, en cuanto ponías un pie en cualquier sitio del mundo, te llaman que si tiene un herpes, que si tiene anginas y que dónde está la tarjeta sanitaria. Exactamente. No, o sea, eso es lo de menos. Te hace sentir como, sí, claro que no se están muriendo, pero bueno, que es verdad que te hace sentir como con cierta culpa, ¿no? No, la culpa todavía. Es algo con la que, claro, es algo con la que bueno, con que hemos interiorizado, que la culpa todavía la vamos a arrastrar siempre. O estar en un congreso y decir que bien me lo estoy pasando y sin embargo dices, y mis hijos ahí solos en casa y no les he leído hoy el cuento. Bueno, los hombres no lo tienen y las mujeres sí, pero que no, o sea, pero que esto no es ninguna queja, sino que es así y no pasa nada, no hay que sentirse ni mejor ni peor. Y yo tampoco me puedo ni sentirme mejor madre ni mejor persona por sentir culpa o por estar pensando en mis hijos mientras trabajo, ¿no? Sí. Y no pensar que el de enfrente es un desalmado porque no piensa en sus hijos. Pues eso aquí queremos un poco de equidad y de equilibrio, que no criticamos a nadie, solo estamos diciendo cómo nos hemos sentido nosotras. Exactamente. Y por el lado de envidia, por el lado de entrar en un mundo casi que exclusivamente de hombres. De hombres. Sí. Definitivamente fue duro. Fue duro claro. porque primero era muy joven. O sea, yo tenía 29 años. Claro. Sí, yo cuando te conocí en mi primer congreso también tenía 29 años y yo porque iba contigo. Si no, yo decía, ¿pero quién se va a querer reunir conmigo? Pues si tengo 29 años. Así fue. No sé. Y luego yo envidiaba a los hombres porque decía, mira, ellos por lo menos se ponen barba. Y oye, les da un aspecto que parece que son como un poquito más mayores, pero decía, pues que yo no puedo hacer nada. Pero, y es eso, claro. O sea, uno no sabía si la gente se le arrimaba pues los hombres, digámoslo con todas las palabras. Se le arrimaban a uno, porque uno estaba bonito, sí. O porque uno es inteligente, uno no sabe, y todo eso uno tenía que empezar a aprender de eso, saber leer señales, que eso nadie se lo enseña a uno, nadie. No. Entonces uno tenía que ver hasta qué intenciones, hasta dónde, cómo, qué hablar. Claro. Otra cosa que también aprendí, porque nadie le enseña a uno eso, es cómo hacerle un approach a una persona de Latinoamérica. Pues eso uno lo tiene. Después yo dije, bueno, ya esto más o menos lo tengo aprendido. Después, ¿cómo le hace uno un approach a una persona de Estados Unidos? Porque yo en mi ignorancia, en mi inocencia, yo qué sé, uno tenía el mismo approach de una persona latinoamericana y evidentemente eso no es así. Después los europeos se dividen en españoles, en alemanes, en gente, y después vaya usted, hágale el approach a la gente en Japón o a la gente china, que es un paradigma cultural completamente distinto.
y por eso le digo, nadie le enseña a uno eso. Ahora yo supongo, porque pues yo no he ido, pero supongo que en todas estas eventos para gente que está yendo por primera vez a un congreso, supongo que les darán algún tipo de herramientas. También debe haber podcast, debe haber, ¿cómo se llama? Coach, y debe haber una cantidad de vainas. O sea, es verdad que tú puedes leer o entrevistar o aprender mucho por imitación, por copiar, pero luego también, bueno, que de eso, pues a JJ y a mí se nos ocurrió esto, que de eso se trata, ¿no? El subcomité de desarrollo personal. Que lo que son las leyes o la interpretación de las leyes o resolver un caso, o sea, hay cosas con las que tú cuentas, digamos que nuestra parte técnica de abogados está más resuelta porque se trata de tener la ley, interpretar la ley y saber aplicar la ley a cada caso. Pero cuando tienes esas situaciones personales, hay cosas que se pueden, exacto, hay cosas que se pueden aprender y es que hay otras cosas que si tú no las tienes intrínsecamente de tu persona, o sea, el que no es simpático per se, de naturaleza, o sea, puede copiar mucho, si copias quedas fatal porque se nota que estás forzado. Y hay gente que tiene carisma y hay otra gente que no tiene carisma y es igual de válido, pero es verdad que en el mundo, ¿no?, del networking pues vives un poco de ese carisma. Perdona, JJ, que te he cortado, que querías hablar, perdona. No, al contrario, primero pues manteles largos, contar con tu presencia, Mónica, y pues también yo muy agradecido con Patti y con Angie por esta invitación también para poder platicar contigo, Moni. Yo tengo también la suerte de conocerte desde hace tiempo. Recuerdo cómo te conocí en Brasil, lo agradable y lo cálida que siempre has sido, siempre fuiste. Yo creo que eso es parte, como bien lo dicen, de tu esencia como ser humano. Y yo también creo que el hecho de tener en esta nueva administración de ASIPI, del hecho de tener un subcomité de desarrollo personal y un comité de desarrollo profesional, pues nos permite por lo menos tener esta parte que estamos hablando, el coaching, de la experiencia y de ver cómo esto se puede interactuar con las nuevas generaciones, porque de verdad es un referente, Mónica. Creo que es una persona muy cálida y una persona muy profesional que te has ganado el respeto en todos los sentidos. Tú sabes bailar al son que te toque. Y la verdad es que puedes bailar desde música electrónica hasta cha-cha-cha. O sea, la verdad eres una persona magnífica y la verdad me da mucho gusto. Mira, déjame preguntarte algo aprovechando. Como abogada líder has participado durante muchos años, lo has estado contando en asociaciones, en congresos. Qué bonito saber que fuiste a CIPI en Oaxaca. Yo no llegué a ir, pero que es una ciudad bellísima. Pero a los jóvenes, a las mujeres sobre todo, ¿qué papel han jugado estos congresos en tu desarrollo personal o profesional? ¿Cómo le recomendarías a las nuevas generaciones estar interactuando y asistiendo a este tipo de congresos y participando activamente en las asociaciones? Esta pregunta la voy a relacionar precisamente con una pregunta que me había mandado Patti, de que quién es mi mentor en la profesión, y mi mentor y el que me dio 3 consejos que son para mí, me has dado a mí que para mí han sido los consejos rectores en esta profesión. Fue mi querido amigo Bjorn Vadillo. Bjorn pues era, como decían, de los grandes, de los líderes, de las personas a las que uno veía como, uy, yo quiero ser así. Era de las personas que uno veía que no corría, no se ofuscaba, pero lo tenía todo, y esa era pues mi impresión, lo tenía todo muy manejado. Un congreso de ASIPI, no mentiras, fue un congreso de INTA, fue creo que en mi segundo congreso de INTA en Seattle, 1994, pues vuelve y juega. 1994, yo veía que la gente corría, que la gente tenía citas, que la gente tenía recepciones,
Después tuve una experiencia muy aburridora, con una cosa muy aburridora, y yo estaba sentada en el hotel llorando. O sea, la típica imagen de la damisela en apuros, y llegó Björn, que ese sí podía ser un caballero andante. Efectivamente, llegó, se sentó, y dentro de toda la conversación, aparte de decirme primero que todo que por qué me sentía así, me decía, mira, hay mucha envidia, el hecho de que usted sea una mujer joven, inteligente, bonita, eso a mucha gente no le genera tanta emoción, por no decir las palabras que me dijo, pues porque estamos en público. Y me dijo, mire, estos congresos, o sea, si usted quiere viajar, si usted quiere emprender emprender su profesión y crecer su despacho, uno tiene que viajar, definitivamente, eso está claro. Pero cuando usted decida viajar, tiene que ir al mismo congreso. No se ponga a brincotear, a ir a uno, a ir a otro, a ir a aquel. Tiene que agarrar como 1 o 2 o 3 los mismos y ser constante. Ir siempre a esos para que la vayan conociendo, para que vean quién es usted. Igualmente, no puede hacer que usted viaje un año y deje de viajar otros 5, porque ahí la competencia la va a matar, porque van a decir, no, Mónica se dedicó a sus hijas, Mónica no vuelve, Mónica. Entonces, sea constante. Y el tercero, que esto sí creo que se le debe aplicar a las nuevas generaciones que no se distinguen precisamente por lo que dijo Patricia, por la paciencia, me dijo, el hecho de que usted viaje aquí, 1994, no le representa que el día que usted llegue o el mes del que usted haya llegado, le empiece a llegar trabajo. Esto es paciencia y constancia, porque de otro modo se va a desesperar y no le va a funcionar la cosa. Pero es paciencia, perdóname, pero es paciencia no solamente tuya, personal, paciencia también con tus pares, con tus socios, en ciertos despachos, o sea, donde hay prácticas. Cuando hay prácticas multidisciplinarias, te cuestionan, te dicen que estás gastando, que tienes que representar lo que estás realmente gastando en realidad, que tienes que tener un tercio, que lo que tú gastas tienes que recibir una contraprestación de 3 veces más. Y es cuando la paciencia no nada más depende de uno, que por sí está uno sacrificando, como bien lo dices, a la familia, a los hijos, para aparte convencer a terceros y para aparte buscar conseguir trabajo. Eso requiere de mucha paciencia, ¿no crees, Moni? Es que, digamos que esa parte yo no puedo decir que me tocó, porque pues yo soy dueña y soy socia y siempre lo fui. Entonces, a la única que tenía que convencer de saber si los congresos y los viajes resultaban era a mí misma, cuando yo veía los resultados a fin de año. Y evidentemente, por suerte, por capacidad o por lo que fuere, mi oficina creció, y fue gracias efectivamente a mis relaciones internacionales, al hecho de haber podido viajar, de haber podido, digamos, explotar esto que yo tengo, y que eventualmente fue un gran descubrimiento para mí. Y paciencia, por otro lado, es saber que yo conozco a alguien en 1994 y hasta 2004 no me mandó nunca nada, por ejemplo. No, y lo tengo el caso, o sea, lo tengo, fue un abogado de Chicago, lo conocí en el 94 y hasta el año 2004, porque me pareció chistosísimo que fue 10 años después, fue cuando me empezó a mandar trabajo. Eso, o sea, es verdad, o sea, como para lanzar para doblar una lanza a favor de ese abogado, que es verdad que cuando conoces a alguien y quieres empezar a mandar trabajo, es verdad que porque como tú eres socia, digamos que no tenías más que rendir cuentas o tomabas tus decisiones sin tener que rendir cuentas con otra persona, pero bueno, JJ que también, que no sé hasta qué punto tiene esa libertad, pero cuando hemos trabajado para otros, pues es que hay otros factores que exactamente, ¿no? que te influyen
Y por mucho que quieras mandar trabajo o pues te dicen, pues sí, pero ahora no, pero es que yo quiero mandar trabajo a esta persona, pero es que hay otro socio u otro asociado que también ha conocido a otra persona en ese mismo país y también le quiere enviar a ese trabajo. Entonces, bueno, es verdad que es mucha paciencia, también frustración, pero bueno, que es que son todo muchas herramientas, pues lo que decíamos, ¿no? De desarrollo personal y saber canalizar todos esos sentimientos y que no te pueda la rabia y que no te enfades con el de enfrente y que intentes siempre aparentar ser una persona serena, aunque todo el mundo por el fondo dices no ha pegado un grito, pero todo el mundo sabe que se está mordiendo la lengua por dentro y le va a salir veneno y cuando salga por la puerta va a esputar lo más grande. Pero pero por eso es que es todo desarrollo personal, ¿no? Pero porque son todas las relaciones humanas. Viene de ida y vuelta, viene de ida y vuelta. Yo creo que viene de ida y vuelta. Yo, por ejemplo, te preguntaría algo, o sea, todo viene de ida y vuelta. Estamos hablando de recibir trabajo, pero también cuando das trabajo, Moni. ¿Por qué le das trabajo a una persona y por qué le das trabajo a otra persona? Si tienes un trabajo para un país, ¿qué es lo que decide o qué es lo que más te motiva a darle el trabajo? Las presentaciones que hace el abogado, las pláticas que da, el conocimiento que muestra, que a veces es un poco aburrido, la parte personal, te fijas un poco en su vida personal, que si son ordenados o no son ordenados, si son un poco cotorros o no cotorros, ¿qué es lo que en realidad a ti te invita a darle un trabajo a uno y a otro? Y les das un pedacito, les das todo, ¿qué pasa? A ver, cuéntanos. Esto fue obviamente a lo largo de 30 y pocos años que en el que he estado en esto, ha habido de todo, ha habido absolutamente de todo. Inicialmente, cuando empezó la oficina, como siempre, un conocido de un conocido nos recomendó y llegó un laboratorio colombiano. Y yo, wow, laboratorio. Que necesitaban registrar marcas en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia. Y yo en ese momento conocía a uno en cada uno, porque fue después de CIACIPI. Entonces yo dije, caramba. No, pero me dijeron, cotícenos. Sí, primero me dijeron, mándeme la cotización. Pues así como les dije al principio que mi conocimiento de matemáticas no es el mejor, obviamente por eso estudié Derecho, dije, bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a mandar a que me coticen en esos países a las 20 únicas personas que conocía, pero lo que voy a hacer es que no voy a cobrar nada para mí, voy a cobrarles únicamente lo que me cobre el corresponsal. ¿Por qué? Porque yo digo, le mando 15 marcas acá, 15 marcas allá, 15 marcas allá, y seguro que me van a mandar trabajo de vuelta. Eso es seguro. Todavía estoy esperando. Claro. O sea, dos sí me mandaron trabajo, los otros 2 todavía estoy esperando. Pero bueno, por lo menos ganamos la licitación de ese laboratorio y empecé por lo menos a trabajar. Entonces, digamos, muchas veces para ganar hay que perder al principio. Ese criterio fue uno de ellos. El otro criterio, qué vaina, yo, pues, como le digo, que nadie me enseñó cómo era. Y yo me guío mucho por las relaciones personales, me guío mucho por la intuición. El instinto. Instinto, sí, suena terrible. Yo sé que ahora todo es una cantidad de palabras y todo tiene que ser medido y todo tiene que ser, sí, como dice usted, que si usted manda, yo mando y entonces todos los mandamos, o si tiene que ser 3 veces tanto. No, a mí la mayoría de las veces lo hice por instinto, otras veces lo hice porque la otra persona me mandó trabajo y pues uno tiene que ser agradecido y entonces mandaba trabajo. A veces uno decía, ¿será que lo hago? Porque como todo y donde
se involucran seres humanos, siempre hay chisme y siempre hay cosas que le pueden a uno dañar a uno la cabeza. Pero, o sea, yo sé, esto sería como la muestra de lo que uno no debe hacer, porque es... Ya. No tengo ningún sistema, no tengo ningún, ¿cómo se llama? Nada de inteligencia artificial que me diga esto sí, esto no, esto tiene que hacer. No, lo mío fue muy, muy instintivo. Me funcionó y de hecho pues me sigue funcionando. Entonces yo supongo que de ahora en adelante pues le toca a uno agarrar y ver de qué forma todas las herramientas nuevas que están viniendo para poder mejorar este trabajo se pueden utilizar, pero mi experiencia fue la intuición. No sé si para bien o para mal. Yo pensaría que en unas, como dice, para súper bien. En unas perdí, en otras gané, pero fue así. Sí, y así es la vida, y efectivamente la inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos va a ayudar para muchas cosas, pero es verdad que hay otras cosas que la inteligencia artificial, pues lo que hablábamos, pues la intuición, pues a lo mejor es que eso, la inteligencia artificial, pues no nos va a poder cambiar ni sustituir. Y ahí donde hay sentimientos, donde hay feeling o donde dices, pues es que es el mejor abogado de Ecuador, pues lo será, pero a lo mejor a mí no me funciona y a ti sí. O sea, hay cosas que efectivamente va por feeling, va por instinto, va por, bueno, pues por la personalidad, por la afinidad, de poder decir, bueno, pues si tengo un problema, esta persona me puede hacer un favor y sé que siempre puede estar disponible al teléfono. Yo desde luego que con cualquiera de vosotros dos cojo el teléfono y si necesito algo sé que me vais a responder. Entonces, bueno, pues precisamente eso, que es lo que hablábamos, ¿no? Un poco de las herramientas personales y de las habilidades que tengas para generar vínculos que va más allá de lo que está en los libros y que nos permite avanzar y disfrutar de, bueno, pues de esta profesión. Sí. Bueno, me dicen que ya nos hemos pasado de largo con el tiempo, entonces, pues bueno, pues tenemos que terminar, pero yo creo que hemos bueno, casi todas las preguntas que teníamos, desde luego que nos las has contestado. Entonces, bueno, pues ya para terminar, quiero que sepas, y que te lo he dicho muchas veces, que para mí eres un ejemplo como abogada, madre, amiga, mujer latina que se abrió paso, bueno, pues contra viento y marea en esta profesión que estaba dominada por hombres, que has acallado rumores de la mejor manera posible que se puede hacer, que es ignorándolos por completo y sin entrar nunca en conflicto con absolutamente nadie, y que has conseguido ser un referente y una leyenda en la propiedad industrial. Todo el mundo te conoce y te echamos mucho de menos. Así que bueno, gracias por seguir, gracias por tu legado y gracias por gusto. Ser. Muchas te felicito, gracias a Moni, ustedes. te felicito, de verdad, un placer.